Vamos a buscar en Lucas capítulo 14, versículo 24. Lucas 14, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gracias, Señor, te damos por este momento, te pedimos que tú nos hables, Señor, que fluyas con tu Espíritu Santo y que hables a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Bueno, este pasaje que estamos leyendo es un momento en el que el Señor aprovecha a dar una enseñanza por un comentario que hace una de las personas que estaba sentado con él en la mesa. Ellos estaban comiendo y coloca el ejemplo esta persona del pan que estaban comiendo, de la comida que estaban comiendo, y le dice él al Señor Jesús, es bienaventurado aquel que come pan en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dice, le enseña por medio de un ejemplo y le dice el ejemplo de el hombre que hizo una cena e invitó a muchas personas a esa cena, y dice que a la hora de la cena esas personas no llegaron y empezaron a colocar excusas. Entonces manda uno de sus siervos a llamarlos y ellos empezaron a decir, unos decían, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses, y pone otros ejemplos de las excusas que ponían las personas del ejemplo. Entonces aquí el Señor nos enseña, les dice, les digo que todas estas personas que habían sido invitadas a ese banquete no tendrán parte, sino que al contrario voy a mandar a llamar a otros que no estaban invitados, a otros que no estaban invitados, para que hagan parte. Entonces nos enseña algo importante, y es que a veces a quienes el Señor les extiende el llamado, no necesariamente son las personas que corresponden a ese llamado, ¿sí? Y que por el contrario, aquella persona que de pronto eh, está de alguna manera desentendida de los temas del Señor, termina metido en el propósito. Mire que esta palabra nos hace ver una cuestión supremamente importante, y es que el lugar de unos lo ocupan otros. Esto es lo que uno no lee, digamos, de manera textual, pero que es lo que deja entender. Entonces, en el reino de los cielos hay un montón de lugares, haga de cuenta sillas, lugares, eh, y esos lugares van a ser ocupados por nosotros o por cualquier otra persona. Lo importante es que nosotros, cuando estamos avanzando en la carrera de la fe, sepamos que puede haber aquella persona que ocupe el lugar que nos correspondía a nosotros. Esto nos va a permitir tener el cuidado y valorar el lugar o el llamado que el Señor nos ha dado, la invitación que el Señor nos ha hecho. Porque si nosotros no pensamos así, se puede entender como una especie de competencia. Si yo no estoy pensando, es que si yo me quito de este lugar o si yo rechazo la opción, va a haber otra persona a la que el Señor llame. Tal vez aparentemente más indigno o menos digno de ocupar ese lugar, pero, eh, pero estoy en riesgo de perderlo, ¿sí? Entonces, mire que el camino a la salvación, el camino hacia acercarnos al Señor, corre a lo largo de la vida demasiados riesgos, que a la gente hay que apercibirla de eso, porque a veces estamos cómodos. Por eso dice un pasaje que el que crea que está firme, mire que no caiga. O sea, es estar vigilante de no perder el lugar, de no perder el llamado. Entonces, lo podemos entender, cada uno de nosotros tiene un lugar aquí, literalmente hablando. Usted está sentado en una silla en la cual el Señor le permite edificarse de la palabra para que usted dé un fruto con esa palabra que está escuchando.
sea, el Señor lo ha puesto aquí para que usted se alimente, salga saciado y lo que usted está oyendo o recibiendo le sirva para sus asuntos espirituales y personales, eh, que muestren el poder del Señor a través de nuestra vida, que muestre que nosotros estamos siendo intervenidos por Dios. Cuando no se entiende esto, es cuando la gente viene a sentarse y a veces como por cumplir incluso o por cualquier otra razón, cualquier otra motivación, y hay mucha distracción, hay momentos en los que nosotros nos dispersamos, cosa que en cierto grado pues es, creo, normal, a todos nos ha pasado, pero nos perdemos el banquete. La palabra que dice que cuando nosotros menospreciamos, porque si usted se da cuenta aquí en este ejemplo, nadie estaba diciendo, no, yo no quiero ir de manera directa. En este ejemplo se ponen otro tipo de excusas. Lo que pasa es que tengo que hacer esto primero, tengo que ir a tal lugar primero. Esto es una manera de menospreciar lo que el Señor nos da. Entonces, el rechazo a Dios es un sinónimo también de desobediencia. O sea, cuando nosotros hemos sido llamados y el Señor a usted le dice, venga, coma de mi mesa, reciba esto que yo le quiero dar, y nosotros no prestamos atención o no acudimos a ese llamado, estamos desobedeciendo. ¿Sí? Cuando uno habla de desobedecer, estamos hablando de que hay alguien superior a nosotros que nos está diciendo algo. ¿Sí? Si a mí una autoridad me dice, vaya a tal lugar, solamente por el hecho de que quien me lo está diciendo es una autoridad, por ejemplo, un padre, los padres nos dicen, haga tal cosa, uno ya lo toma como una orden, ¿sí? Que hay que cumplir. Cuando no, cuando a usted se lo dice cualquier otra persona, usted dice, no tengo por qué hacerlo, no tengo por qué obedecer. A veces nosotros miramos al Señor de manera equivocada. La mayoría de personas se equivocan en esto y es en la autoridad de Dios. Quiere decir que cuando el Señor nos llama, quien nos está llamando es alguien superior. O sea que nosotros no deberíamos estar en la posibilidad de decir, no lo hago, rechazo la invitación, rechazo la oferta. Si nosotros nos comunicamos o nos relacionamos de una manera así con el Señor, pensando que estamos iguales, pensando que tenemos la capacidad de resolver algunos asuntos porque parece que son propios, nos estamos equivocando. Usted ha escuchado en esta época que se dice mucho que cada quien tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, porque es el cuerpo de cada quien y cada quien verá lo que hace con su cuerpo. Que si me tatúo, es mi cuerpo, yo veré si me lo hago o no. Que si aborto, es mi cuerpo, yo veré si lo hago o no. Mire cómo se ha degradado la, la, la percepción que las personas tienen de Dios. Y aún personas que creen en Dios, supuestamente, tienen esa percepción de vida. Y es incorrecto. Esto es antibíblico. Nosotros deberíamos tener al Señor con una perspectiva en la que Él tenga la posibilidad de regir nuestra vida. Cuando Él tiene la posibilidad de regir nuestra vida, cuando Él nos diga algo, nosotros lo hacemos, se puede llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, en nuestra vida de fe nos vamos a dar cuenta de que muchas veces el Señor nos dice, haz tal cosa o no hagas tal cosa, o búscame o acude. Y si usted quiere saber si usted está teniendo en poco esa palabra, mire si hace caso o no. ¿Sí? Si usted aprende algo de la palabra y cuando le toca el momento de ejercerla no la decide dejarla a un lado, usted está menospreciando. Quiere decir que está desobedeciendo. Entonces, mire que la obediencia no solamente es ir, acudir a la iglesia o servir de alguna forma a Dios o comportarnos de una manera correcta moralmente hablando, no consiste en eso. La obediencia consiste en lo que el Señor a cada uno nos dice de manera puntual y de una manera diferente para todos.
¿sí? O sea, uno no puede pretender tratar de cumplir como la persona que tengo al lado cumple. A cada uno el Señor le tiene unas directrices diferentes. A cada quien el Señor le pide un asunto u otro según el contexto y según el propósito que él tenga. Usted mira en la palabra, no a todos el Señor les pidió como a Abraham el hijo, ¿sí? No a todos el Señor les pidió como a Moisés presentarse delante de Faraón o presentarse delante de una autoridad para solicitar algo. A cada quien el Señor le da su propósito. Y esto no es solamente para lo que leemos en la palabra, esto es para lo que nosotros vivimos diariamente y lo que nosotros estamos ejerciendo aquí. Entonces, es nuestra responsabilidad buscar que el Señor nos muestre cuál es el propósito, cuál es el llamado personal. O sea, dicho en otra manera, Señor, ¿tú para qué me tienes aquí? ¿Qué es lo que tú quieres llevar a cabo en mi vida? Porque si no, la vida del creyente se convierte en una vida un poco desconectada de, de ese propósito y empezamos a pensar o empezamos a hacer las cosas que a nosotros nos parecen simplemente. Y no con eso estoy diciendo que usted se tenga que ir al mundo a vivir su vida. Usted puede estar aquí y estar viviendo su propia perspectiva de lo que usted quiere hacer. ¿Sí? Cuando usted se quita esta forma de mirar y usted dice, bueno, yo necesito que el Señor me diga por qué me tiene aquí. Yo necesito que el Señor me diga por qué permite esto. ¿Por qué es el trato así conmigo? ¿Por qué el Señor me está dando este trato? El trato habla mucho de lo que significa una persona para otra, ¿sí o no? Si yo soy afectuoso con una persona, ese afecto o esa exteriorización es simplemente una exteriorización de lo que siento. El Señor hace lo mismo con nosotros. A veces el trato que Él nos da es una manifestación de lo que Él siente hacia sus hijos. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que si nosotros rechazamos al Señor, le estamos desobedeciendo. ¿Sí? En cualquiera, en cualquier forma que nosotros podamos anteponer. Por eso Él coloca los diferentes tipos de excusa. ¿Sí? Y si algo toca aprender en este camino, que usted a medida que avanza se va a ir dando cuenta, es que gracias a Dios las cosas espirituales no funcionan como nosotros quisiéramos, sino como Dios necesita que se den. O sea, las cosas del Señor son al modo de Él, ¿sí? A la manera de Él. Y eso nos permite a nosotros explorar unos terrenos que si no fuera porque Él nos lo dice, no los exploraríamos, ¿sí? Y peor aún, el problema de esto es que si no es al modo de Él, este camino no funciona, ¿sí? Entonces, por eso le digo, usted puede estar, como dice un pasaje aquí en la palabra, que lo predicamos, que se habló en un domingo de estos en Salem, y dice, algunos andan merodeando como por la parte exterior del camino que lleva a la salvación. Esas personas son las personas que a veces están, sí, en servicio, tal vez, que acuden a la iglesia, tal vez, que reciben, que escuchan, que piden oración, pero son las personas que están desligadas del propósito, las personas eh, que no le han dicho al Señor, Señor, vamos a hacer las cosas como tú las quieres, dime cuál es el propósito. Y si tú me pones aquí, yo te obedezco. Y si tú me dices que me mueva a tal lugar, yo te obedezco. Entonces, a estas personas que viven merodeando, la palabra, digamos, o la experiencia más bien con el Señor no les funciona, ¿sí? Entonces va a llegar un punto en que esa persona que está ahí sentada aparentemente en el propósito, como se siente desligada, se suelta, porque dice, no, esto no, me cansé o esto no es para mí o vio algo que pareció un error en el camino, en el propósito que esa persona pensaba que era de Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos
avanzar en este propósito, hay que estar dispuestos a que el Señor nos lleve de la manera que Él quiere que nos lleve para que las cosas funcionen. El apóstol Álvaro predicaba el sábado en la mañana, ayer en la mañana, y decía acerca de las formas de Dios, de respetar las formas de Dios. Y esto, mire, en la palabra es muy notorio y se castiga fuerte aquel que no respeta las maneras de Dios. Un ejemplo, si el Señor coloca una autoridad sobre mí y usted decide pasársela por la faja, usted está irrespetando las formas de Dios, las eclesiásticas y las autoridades civiles también. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es la vida de Saúl. ¿Sí? Saúl era rey y de algún modo él entró en un propósito. ¿Sí? Ya el Señor lo insertó en una misión y él decide hacer ciertas cosas a su manera, porque el pecado de Saúl no fue gran cosa tampoco. Si nos ponemos a comparar, más grave fue lo que hizo David que lo que hizo Saúl, moralmente. ¿Sí? El pecado de Saúl fue una cosa pequeña, una de ellas, cuando los amalecitas, cuando él se tenía que enfrentar a los amalecitas y gana la guerra, el Señor le dice, tienes que matar a todos los amalecitas. ¿Sí? Pero él, ¿qué dice? Él dice, no, pues no vamos a echar a perder los animales, el ganado, que están en buen estado, estas cosas que de pronto nos sirven. Y peor aún, si no estoy mal, si mal no recuerdo, él coge ese botín y lo lleva como, entre comillas, a presentarlo al templo. Los artículos que eran finos, pues, en ese momento, ¿sí? Los lleva a presentar. Aparentemente tenía una buena intención, ¿sí? Aparentemente tenía una buena iniciativa, pero no estaba conforme al propósito, ¿sí? Entonces, la iglesia, esta y todas las que están afuera, regadas por el mundo, de todas las denominaciones, se van a, se llenan muchas veces de personas que intenciones buenas sí tienen, ¿sí? Que no, sí, sí quieren aportar, de pronto quieren participar, quieren disfrutar de algunas cosas. Pero mire lo que dice este pasaje que estamos estudiando. Les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron combinados gustará mi cena, y la Nueva Traducción Viviente lo dice todavía peor, más claro, ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Mis primeros invitados. Quiere decir que a veces, aunque usted no se zafe del todo, a veces el Señor tiene que decir, bueno, este no me está rindiendo, cojo al otro fulano y lo pongo en la función, lo pongo en el proyecto, en el propósito, en el plan que tengo, y usted puede pensar que sigue ahí, ¿sí? O sea, uno a veces puede llegar a pensar, no, pero yo sigo aquí, rechazo este servicio, por ejemplo. No, es que no puedo. Mire, excusas sobran y no hace falta. Yo ayer meditaba en esto. Hace falta ver que una persona sea bendecida de alguna manera para ver lo fácil que sueltan las cosas. Por eso es que el Señor no bendice tan fácilmente. Porque si hay algo que yo en mi función de pastora veo, es que cuando ya medio se les resuelven algunas cosillas, como que ya, me zafé de la intención, de la vocación por el servicio. O se lo puedo decir de una manera todavía más impactante, del afán de agradar al Señor. Cuando uno está mal, cuando uno necesita a gritos la ayuda del Señor, uno tiene afán, ¿sí o no? Por agradar al Señor. Y entonces una aflicción hace que usted llegue y dice, no, Señor, te entrego mi servicio, te entrego esto, lo hago bien, me interesa que tú te agrades de lo que hago. Cuando no, entonces usted lo hace, pues, sin la intención de ese afán. Iba a decir otra expresión, pero de pronto suena un poco fea, que es como a lo que caiga, pues. Eso era otra, pero a lo que caiga uno hace las cosas a veces. O le responde al Señor ahí como por cumplir, sin vocación. Estos que habla aquí, los primeros invitados, somos nosotros. Todos en algún momento fuimos los primeros invitados. Pueda que usted esté ocupando el lugar de alguien que ya no está, ¿sí? Pero por lo menos
usted ya tuvo su primera vez o la está viviendo, ¿sí? Y si en su primera vez usted se da el lujo de desobedecer o de rechazar al Señor, no quiere decir que no se puede volver a insertar, sí se puede volver a insertar, pero habrán pérdidas. Es como decir, hoy es que la misma experiencia de nosotros como congregación nos lo muestra. Por ejemplo, si el Señor tiene una palabra, ¿a quién se la va a dar? A los que hoy vinieron, ¿sí? O sea, esto no es para los que no vinieron. Y no importa si después van a ver la transmisión o lo que sea. Aquí el Señor está impartiéndole a las personas que vienen y que acuden a buscar. Así de sencillo. Pueda, digo yo, pueda que alguien que debía estar no esté, ¿sí? ¿Qué hay? Se está perdiendo. Entonces es como si abrimos aquí una comida y entonces uno empieza a repartir y la otra persona dice, ay, yo hubiese querido de eso. No, pues te la perdiste, ¿sí? Te la perdiste. Entonces hay momentos y lugares o posiciones, no sé cómo lo quiera entender usted, oportunidades que el Señor nos extiende que por no cumplir, por no ser rápidos en obedecer al Señor, viene alguien más y las quita, ¿sí? Entonces, si esto en la práctica natural es así, por ejemplo, yo ahorita ya estoy pensando a quién voy a poner de reemplazo por alguien que no está en el servicio, ¿sí? Si esto es así, imagínese respecto al plan de Dios. Entonces, a más de uno, el Señor tiene que ponerle una persona de reemplazo porque Él no va a parar su proyecto, Él no va a parar su plan y alguien tiene que estar desempeñando la función. Entonces, aquellos primeros invitados, los que rechacen la invitación, no probarán ni una migaja. Mire cómo dice aquí. Esto no me lo estoy inventando yo, ¿sí? Dice que ni una migaja, quiere decir que se la pierden. O sea, quiere decir que se echa a perder. ¿Qué? Oportunidades. Porque si algo hace el Señor es colocar oportunidades. ¿Sí? Saúl tuvo una gran oportunidad, pero él decidió hacer cosas a su manera. ¿Sí? Otros que decidieron hacer las cosas a su manera eran los fariseos. Eran líderes, estaban en la mejor posición como para poder sacarle el jugo a esto. Estaban en la mejor posición para poder hacer que la palabra o que la ley en ese momento impactara. Y perdieron las oportunidades porque por darse eh, la, por permitirse interpretar las cosas a su manera, ¿sí? Saúl se permitió interpretar una situación a su manera y dijo, no, yo voy a guardar a las mujeres y las cosas de valor, las voy a guardar, esto nos va a servir con fines tal vez administrativos, pero que ante los ojos del Señor estuvieron mal. Entonces uno tiene que cuidarse de que a veces el Señor nos hace un llamado, por eso es que es tan importante ser sensibles a la voz de Dios. ¿Sí? Y a medida que uno se va desarrollando en la fe, el desarrollo de la fe sensibiliza nuestro espíritu y nuestra alma para corresponder a los llamados del Señor. Entonces a veces el Señor nos dice, mira, haz esto. O sea, es como que a veces uno siente, tiene uno el sentir de que el Señor se lo está diciendo y uno decide no hacer caso, ¿sí? A veces el Señor a uno lo despierta, ¿sí? Y lo despierta con fines de tener comunión y uno no lo hace, ¿sí? No corresponde. O sigue durmiendo o se levanta a hacer otra cosa y no aprovecha esos llamados. Entonces son oportunidades que se están perdiendo. Al Señor le desagrada mucho esto. Por eso Él dice en un pasaje, dice, miren que no se engañen, porque de Dios, ¿cómo es que? Porque Dios no puede ser burlado, ¿sí? O sea, las intenciones, usted ante nuestros ojos, nosotros aquí entre nosotros, ante nuestros ojos podemos engañarnos, ¿sí? Yo le puedo decir, no, tal situación, y yo le puedo decir, claro, y estamos aquí
aparentemente en la normalidad, pero el Señor profundiza. El Señor profundiza en nuestro corazón. Entonces, si usted tiene eso en cuenta, usted se cuida de que su intención o de lo que lo mueve a usted no sea una intención incorrecta, ¿sí? Entonces, usted empieza a cuidar su conducta delante del Señor. Uno empieza a, a valorar que si el Señor me está dando una palabra, pues la tomo, le presto atención, tengo los oídos para esa palabra. Que si el Señor me da una oportunidad, me da un lugar, lo aprovecho, ¿sí? Lo atesoro, no dejo que otro me lo quite, por lo menos en la medida de lo posible, ¿sí o no? Si viene alguien más y lo quita, el Señor sabrá, ahí en la profundidad del corazón, si uno se lo dejó quitar o si en realidad se lo arrebataron. Si se lo arrebataron, quiere decir que el Señor le va a dar, le va a devolver. Pero si usted por descuido lo deja perder, el Señor, aunque usted le diga, no, lo que pasa es que fulano llegó y tal cosa, el Señor le va a decir, no, yo eso te lo había dado a ti. Tú diste el paso a un costado, tú le cediste. Sí, entonces hay que respetar las formas del Señor, con todo lo que representa. Esto incluye no renegar muchas veces de las situaciones que el Señor nos permite vivir. Porque claro, a veces la gente le sucede cosas, nos sucede cosas, y uno la tendencia es a decir, Señor, pero ¿por qué? Si yo he orado, si yo he hecho, si yo estoy, ¿por qué me permites esto? Más bien diga, Señor, respeto y me quedo callado ante la forma en la que tú me estás guiando. Lo único que yo tengo que saber y tener es la confianza de que tú me estás guiando, a pesar de que me parezca o no me parezca las formas como lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, respetar al Señor en todas las formas que pueden representar al Señor. Que el Señor coloca una autoridad, pues la acato. Que el Señor colocó a un compañero de servicio, respeto las formas. Que el Señor me dio este y no otro lugar que yo quería, acato el lugar, ¿sí? Que yo fui y pedí la dirección y me dijeron que haga tal cosa, acato. Entonces, cuando nosotros le mostramos esa vocación, porque en esto nadie va a ser perfecto, ¿sí? O sea, en el obedecer no hay perfección. El Señor lo sabe, justamente por nuestra condición. Pero Él mira la vocación. Y si Él ve la vocación que usted tiene de obedecer, con eso basta. Por eso, ¿qué le probó el Señor a Abraham? La vocación. No era el hecho como tal, ¿sí? Por eso ya cuando estaba a punto le dijo, no, 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 ya vi, ya me di cuenta de que estás dispuesto a obedecer. Ya me di cuenta que sí ibas a obedecer. Ya me di cuenta que me amas a mí. Así, si no estoy mal, le dice, que más me amas a mí que a tu hijo, que tu amado hijo, tu único hijo. No era el único hijo de Abraham. Mire ese detalle. Y Dios lo sabía, ¿o no? Pero él sabía el sentir que había ahí. Y Abraham, de alguna manera, ese dicho del Señor revela que en el corazón de Abraham era lo único y lo más preciado, ¿sí? Porque Abraham como padre también amó a Ismael, muy seguramente, por supuesto que sí. Entonces, eh, dice, no os engañen, un pasaje que no recuerdo cuál es, pero aquí anoté un pedacito, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Ante en la relación con Dios, uno tiene que tener cuidado de nuestras reacciones, ¿sí? Si nosotros a veces reaccionamos incorrectamente, esas reacciones son las que nos van a llevar a destinos que no eran los adecuados, ¿sí? Eso lo hablamos un poco ayer. O sea, usted puede tomar muchos rumbos, muchas direcciones en su vida, pero hay una que es la más fácil, ¿sí? O sea, ¿podemos llegar al final? Sí, podemos llegar. Pero el camino del Señor, la oferta que nos da Dios o la opción del Señor siempre va a ser la que tenga menos tropiezos posibles. Por eso le estudiábamos y decía,
el Señor coloca, le voy a ir a leer, dice la versión en inglés, ¿qué Dios les dice? Ah, porque David estaba dirigiéndole estas palabras al Señor, dedicándole. ¿Qué Dios? Es como decir, qué duro tú, o sea, qué poderoso, qué grande, porque Él extiende recto y liso el camino. Su camino se extiende recto y liso, cada dirección es probada en el camino, y todo el que corre a Él lo logra. ¿Por qué David estaba diciendo esto? Porque él en su experiencia se había dado cuenta de que cada vez que él tomaba el camino, el sentir que el Señor ponía de fe, le era todo más fácil que cuando él se metía en algunos rollos, ¿sí? Y a veces en nuestro camino es así. Queremos llegar al final queremos llegar a la meta, pero pensamos que tomamos un atajo y resulta que no. Pensamos que podemos lograrlo de una manera alternativa a la que el Señor nos está dirigiendo. Y yo le hablo aquí, no es una parábola, pero, o sea, es tan generalizado lo que estoy diciendo que si usted no hace el ejercicio de llevarlo a su contexto, esta palabra le pasa de largo, ¿sí me entiende? Pero yo le hablo así porque no me puedo poner a decirle, mire, usted tiene que hacer esto, usted está haciendo caso omiso en determinada cosa. No se puede, ¿sí? Por eso el Señor, mire cómo hablaba en la predicación. Él hablaba en parábolas. Quiere decir que solamente los que hacían un ejercicio de interiorizar los asuntos que se hablaban, la captaban. El resto daba igual lo que dijo. No se entendió casi lo que quería decir. Entonces les digo eso porque claro, yo a veces siento que toco algunos temas y ya está en usted ver para qué área de su vida le corresponde tomarlo, ¿sí? Entonces, para obedecer al Señor hay que estar ligados a Él. Y esto, si algo se va a probar en nuestra vida, es si estamos verdaderamente ligados al Señor o no. ¿Sí? Si nosotros estamos ligados, o sea, si usted tiene fe, el apóstol Álvaro lo predicó esta mañana en Salem, cuando nosotros tenemos fe, la fe sí o sí va a producir una obediencia. Si su fe no produce obediencia, pues será cualquier otra cosa, pero no la fe de Abraham o la fe verdadera que está escrita en la palabra. Quiere decir que usted puede estar sentado, puede estar escuchando la palabra, y si cuando el Señor le dice algo usted no obedece, pues no está dentro del propósito, ¿sí? Entonces, mire cada uno que no nos engañemos, que no vaya a ser que yo estoy ahí sirviendo, haciendo todo. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, que yo voy, predico, hago las cosas y cuando el Señor me pide algo, yo no se lo puedo dar. Y no se lo puedo dar no por la incapacidad, sino porque mi corazón no me lo deja, porque mis apegos no me lo dejan, porque mi forma de pensar o mi perspectiva respecto a un asunto no me lo permite. Y en esto el Señor a uno lo prueba bastante, a aceptar condiciones que no estaban planeadas. Entonces, a mí, en mi caso particular, muchas cosas yo he tenido que decir, bueno, Señor, si es lo que tú querías, tragar entero, ¿no? Tragar grueso ahí uno y decir, bueno, y lo acato y sigo adelante y le doy gracias al Señor por todo y en todo. No, que me pasó esta situación inesperada. Dele gracias al Señor por todo y en todo. Y esa es una muestra suya de que usted está acatando la voluntad. Porque aunque a usted no le parezca, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Entonces, somos convidados, somos llamados. A veces el Señor nos da una dirección, nos da una palabra, nos dice, nos pide algo, nos dice, haz esto, y no lo hacemos. No probará ninguna migaja de mi banquete, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ver que el Señor sea favorable en su vida, usted tiene que ser obediente. O sea, tiene que estar dispuesto, tiene que prestar sus oídos y decir qué es lo que el Señor quiere e ir y hacerlo. Que no, que en el camino me equivoqué, no importa. El Señor conoce la vocación. Si el Señor le dice, mira, es que la salvación nada más es así.
A todos el Señor por primera vez en algún momento se nos presentó. Y los que han perseverado, pues seguramente es porque dijeron, bueno, Señor, presto mis oídos, sigo caminando, sigo avanzando. Entonces, fíjese que como estamos hablando de la relación, ¿sí? Ayer y hoy hemos hablado de ese tema, o sea, la relación con el Señor no puede ser unilateral. Si yo tuviera, hay gente que vive de esta manera con Dios. No, Diosito es bueno, Diosito me concede, y resulta que el Señor anda en otra cosa y en todo menos prestándole atención a lo que esa persona está diciendo. Eso es más o menos como cuando alguien dice, como cuando los niños dicen, no, es que ella es mi novia, pero no sabe. Así dicen, ¿sí o no? Es que ella es mi novia. Y ya le dijiste, no, todavía no. No, no sabe. Entonces, entonces hay gente que vive así. Por ridículo que parezca, vive así. No, es que mi Diosito, mi Diosito. Y van a ver, y el Diosito nada, ni una llamada les contesta. Ni una, no les tienen en cuenta para nada. ¿Sí? Entonces, la relación con el Señor tiene que ser de las dos partes. Si usted ve que el Señor no le corresponde, algo debe andar mal, ¿sí o no? Y si usted no le corresponde al Señor, algo debe andar mal. Entonces, lo que hablábamos ayer es, si usted no le corresponde al Señor, algo anda mal. Porque usted no está tomando, perdón, al revés. Si el Señor le da una dirección y usted no la toma, algo anda mal. Y lo que estamos hablando hoy es al contrario. Si el Señor le dice, haz determinada cosa y usted ni se da por enterado, le insinuó al Señor alguna cosa y usted ni por enterado, no hay esa relación. Y el asunto es que uno trata a sus relaciones según la relación que tenga. O sea, yo no puedo tratar igual a mi esposo a como trato a cualquier amistad, ¿sí? No puedo tratar a mi esposo igual que trato a mis padres. El Señor tampoco, ¿sí? El Señor trata a unos de una manera y esto lo encontramos en Deuteronomio, en el trato que Él les da al pueblo de Israel y les dice yo en Deuteronomio 11:14, voy a ver si leo un poco antes por acá. No tengo conexión a internet. Pero bueno, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Mire cómo trata el Señor a los que tienen su corazón ligado, porque estábamos hablando de eso. O sea, uno obedece al que o uno le hace caso al que uno tiene el corazón ligado. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Cuando habla de dioses ajenos, se refiere a todo lo que no sea Él, se representa como un dios ajeno, ¿sí? Eh, Quiere decir que todo aquel que está eh, obedeciendo al Señor, que no está apartado de Dios, que está cerca, que le está obedeciendo, que le está sirviendo, el Señor le tiene esta promesa de, de proveer. ¿Sí? Por eso dice, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no os infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia,
ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Mire, entonces tiene sentido, porque arriba, en el otro pasaje que estamos estudiando, dice, ninguno de mis primeros invitados probará ninguna migaja. Acá dice que el que no corresponde a ese propósito, el que no es obediente, el Señor cierra la ventana de los cielos. No habrá lluvia, ni la tierra dará su fruto. Y vamos a perder, dice, perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Quiere decir que la opción que el Señor le había dado fue una oferta en determinado momento, pero como usted no la tomó, el Señor se la quitó. Por eso dice, perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. O sea, se echa a perder, ¿sí? Por eso es que uno tiene que ser sensible y decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Ojo que yo no vaya a estar haciendo cualquier cosa por iniciativa propia, por buena que parezca, pero no sea lo que tú quieres, ¿sí? Cada uno tiene que hacer ese ejercicio de decirle, de pedirle al Señor que le vaya mostrando para qué lo tiene, ser sensible, para no perder las opciones, para no perder las oportunidades, para que lo que hoy es suyo, mañana no vaya a ser de otro, ¿sí? Entonces, lo que más importa, según este pasaje o la enseñanza, ¿cómo podríamos concluir? Que lo que más importa es que usted le preste atención a lo que dice el Señor, ¿sí? A usted, no a fulano, sino a usted. Porque no recuerdo el pasaje, pero Samuel, no sé dónde está exactamente, pero Samuel le dice, ¿a quién le dice? No recuerdo, pero búsquelo, ¿sí? El momento en el que Samuel habla y dice, ¿se complace Jehová más de los holocaustos o de la obediencia? Los holocaustos representan una forma de adoración. El holocausto puede ser una forma de ofrenda, lo que usted, no sé, su servicio, lo que sea. ¿Qué significa más? Que usted venga y ponga y colabore tal vez económicamente en el templo o que colabore con su esfuerzo en el templo o que haga algo o que ayude al pobre o que haga cualquier cosa o que usted le obedezca al Señor. A través de Samuel, el Señor les dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y prestar atención, así lo dice, ¿sí? Creo que ahí está. Primera de Samuel 15:22. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y prestar atención. Entonces usted váyase con esto. Yo tengo que prestar atención a qué es lo que el Señor me está pidiendo. A cuál es la corrección que el Señor me está haciendo. A cuál es el desempeño que el Señor quiere que tenga. ¿Sí? Mejor que la grasa de los carneros. Prestar atención es mejor que cualquier ofrenda, que cualquier adoración que usted pueda hacer, que cualquier aporte que usted pueda hacer. Lo otro es importante, pueda que sí, pero si usted no presta atención y obedece, no está cumpliendo con lo más importante. Entonces, al pueblo de Israel el Señor le manda a que obedezca cuidadosamente. Cuando uno dice obedezca cuidadosamente es que escuche muy atentamente lo que se le pide. Si no, usted es como el hijo que va a la tienda mandado por la mamá y le dice traiga leche y huevos. Y va y solo trae leche porque los huevos se le olvidan. No, no le sirve a la mamá, no le hace el favor. Porque una de dos, o deja de preparar lo que la mamá quería, o tiene que ir ella a traerlos, o tiene que ir a volver a hacer la vuelta, en fin, o sea, hay que escuchar cuidadosamente al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Presento delante de ti a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, Señor. Estamos atentos a tu voz, Señor. Venimos a buscarte. Venimos a recibir tu dirección, Señor. Hoy te damos gracias por todas las cosas que tú permites. Como dice tu palabra, damos gracias por todo y en todo. Por lo que parece bueno y por lo que parece malo. Te damos gracias, Señor. Y te decimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro clamor, recibe nuestras peticiones. Toda inquietud la colocamos delante de ti. Nos refugiamos en ti, Señor. Nos despojamos de todo argumento, de todo pensamiento que no nos permita ser sensibles a tu voz. Ministra, Señor, a cada uno de tus hijos. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Así es, Señor. Confiamos en tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Te pedimos, Señor, que sigas cumpliendo tu propósito en nosotros, que la dirección no nos falte, Señor, que la revelación no nos falte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.